Muy buenas tardes, los invito a compartir nuestro ratito diario de oración. Empezamos hoy la lectura del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo que venimos leyendo. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Después de haber observado Jesús a la multitud, de haberse compadecido de que estaban, como expresaba el Evangelio, como ovejas sin pastor, convoca, reúne a estos 12 y los envía con su poder para sanar. La variedad de discípulos convocados de los apóstoles es tan importante, tienen distintos orígenes, distintos criterios, distintos modos de vida, traen distintos modos de vida de su pasado. Y por otro lado, la poca instrucción que reciben nos hace detenernos en la fuerza de este poder que reciben. No es con sus energías ni con sus virtudes, es con el poder de Jesús que son enviados, y esta realidad de este modo de ser de los discípulos, de la personalidad de cada uno, de las diferencias que hay entre ellos, de sus debilidades y pocas fuerzas y pocas capacidades, nos anima a los misioneros de todos los tiempos. Todos somos enviados también a anunciar como Jesús, y como envía a los apóstoles, nos envía también a nosotros y está contando con sus fuerzas y con su intervención, no tanto con las nuestras, más allá de que podamos formarnos, aprender, etc. La fuerza del anuncio está en el poder de Jesús. Los envía en primer lugar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, antes del envío universal del que ya sabemos son destinatarios los mismos 12 después de la Pascua y especialmente en Pentecostés, una vez Jesús resucitado. De alguna manera inaugura así Jesús un nuevo reino, un nuevo pueblo de Israel, por eso el número de los 12 hace referencia a las 12 tribus de Israel. Empieza algo absolutamente nuevo, empieza a hacerse presente el reino. Los discípulos tienen que anunciar ese reino. Así empezó Jesús también su anuncio, diciendo que el reino de Dios estaba cerca, el amor de Dios está cerca, y especialmente dirigido a quienes están abatidos, a quienes están como ovejas sin pastor. Así se forma esta primera comunidad y así queda marcado el destino y el estilo de las distintas comunidades y de los distintos discípulos y misioneros a lo largo de la historia. Hacer presente el reino de Dios, con hechos y con palabras, con el poder de Jesús, anunciando el amor de Dios. Jesús no transforma inmediatamente las cuestiones sociales, económicas, políticas de su tiempo. No es este el modo como inaugura su nuevo reino, sino es a través del anuncio del amor de Dios que provoca la transformación de los corazones, que provoca la conversión de los hombres y mujeres a Dios, y esto es lo que con el paso del tiempo es capaz de transformar la historia. Es bueno verlo así, sobre todo cuando en algunos momentos de la historia nos toca padecer distintas dificultades, temores en función del futuro. A veces hasta puede estar la tentación de pensar que Dios no está actuando en la historia, no está interviniendo en nuestras necesidades, en nuestros temores, en nuestro proyecto
de futuro. Sin embargo, el modo que tiene Dios es es entrar a transformar los corazones, y esta es la tarea que se nos encomienda. También nuestra tarea, invisiblemente, es una tarea social, es política. Vamos intentando que las cosas de Dios entren en el corazón de los hombres y desde allí se transforme toda la realidad. Hay que tener por eso mucha paciencia, hay que también poner obviamente todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios y ser, como pide Jesús a sus apóstoles, generosos. Hemos recibido gratuitamente muchos valores, hemos recibido gratuitamente de algún modo el poder de Jesús para anunciar el reino y para hacer el bien. Ojalá que podamos reconocer estos dones recibidos y que seamos generosos, dando gratuitamente lo que hemos recibido gratuitamente. Le pedimos a Jesús que nos anime en los tiempos, sobre todo de desesperanza, que nos permita que estos tiempos nos motiven precisamente para ser más y mejores testigos del Evangelio, más comprometidos con este reino de Dios que Él quiere que crezca en el corazón de cada uno de nosotros y en el corazón de los demás. Pidamos esta fuerza a Jesús de su poder, pidamos también, reconociéndolo, ser capaces de anunciar con hechos y palabras el reino de Dios, sabiendo que ese es el camino a través del cual Dios quiere transformar nuestra historia y la historia de toda la humanidad. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.